Buenas noches, iglesia. Hoy empezamos nuevamente en nuestro estudio la introducción al libro de Samuel. La vez pasada habíamos terminado Ruth, en donde nos pudimos dar cuenta cómo Dios cuida de los suyos y provee da la provisión para aquel que lo está necesitando. Entonces, fue un tiempo muy bonito de poder conocer que fue en un tiempo en que se vivieron época de los jueces, que fue tiempos muy difíciles. En Samuel también ya está finalizando aquí la parte de los jueces también, porque prácticamente Samuel alcanza a estar dentro de los últimos jueces y el comienzo del reinado que empieza con Saúl. Originalmente el libro de Samuel era un solo libro, pero dada la parte en que era importante en cuanto a la traducción griega, se vio en la necesidad de partirlo en dos. Entonces, por eso es primera de Samuel y segunda de Samuel, pero originalmente era un solo libro. El autor del libro de Samuel es Samuel, justamente todo lo que tenga que ver mientras él estuvo vivo. Eso lo iremos viendo en el desarrollo de los libros, nos daremos cuenta. Estuvo muy asociado con la carrera de David, incluso él también alcanzó a estar dentro del cautiverio que tuvieron en Babilonia y en el exilio. Hablo de Samuel, ¿no? El contexto histórico como tal habla de que es un profeta, fue un juez. Se ve en etapas que se vieron allí, fue la etapa de Saúl, que fue el rey, que fue rechazado. Luego vemos a otro rey, que es David, el rey pastor, que el Señor llamó, que dijo, un hombre conforme a mi corazón, al corazón de Dios. Son los personajes principales que se tocaron allí. También habla mucho del sacerdocio, de lo que fue el sacerdocio de Elí con sus hijos, que no fue el mejor sacerdocio porque sus hijos realmente no hicieron lo correcto y ya lo veremos ahorita. El libro de Primera Samuel empieza mostrando como en términos muy espirituales, empieza con esa parte muy espiritual porque vamos a ver el cántico, la oración de Ana, cómo fue el desarrollo de esa oración. Y también vemos enseguida el sacerdocio cómo estaba de corrompido. Y vamos a leer algunas citas bíblicas para que podamos tener en cuenta esto. Entonces vemos aquí en 1 Samuel 2, del 12 al 17. Del 12 al 17. Dice así la palabra. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era el sumo sacerdote en ese momento y los hijos de Elí ya también estaban sirviendo en el sacerdocio. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Recordemos que la carne no era asada, sino tenía que ser cocinada. Trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Recuerden que el tabernáculo estaba ubicado, era en Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote. Miren, carne para asar. El Señor no dio esa instrucción. Es más, ellos comían después, se les daba a ellos. Dice aquí, entonces da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, o sea, primero se quemaba la grosura, que era la orden que había dado el Señor, pero ellos decían, no, sino dámela ahora mismo.
de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, no tenían ningún temor de Dios en hacer lo que estaban haciendo. Habían invertido el orden que Dios había dado. La carne no era asada, era cocinada. Ahí dice que para dársela al sacerdote para asarla. No sabemos si era que la querían comer asada, no sabemos si de pronto la querían recoger y poderla vender. Entonces vemos que el sacerdocio estaba ¿cómo? Estaba corrompido. El arca del pacto no estaba en el tabernáculo donde ellos estaban en este momento. Entonces vamos a leer 1 Samuel 4, 3, 7. Aquí está. Estaba en Silo, recordemos que estaba en Silo. Entonces dice acá, el arca es trasladada donde están los filisteos, dice, y envió el pueblo, veamos desde el 3, cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? O sea, habían perdido una batalla. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los enemigos eran los filisteos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí y Ofni y Fines estaban allí en el arca del pacto de Dios. Ellos ministraban, era allí en Silo donde estaba el arca. En el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan júbilo de la tierra, tanto que la tierra tembló. ¿Se imaginan ustedes el gozo de saber que habían podido traer de allí el arca del pacto, que era la presencia del Señor que estaría con ellos allí? Entonces, ¿qué pasó cuando los filisteos se dieron cuenta? Dice aquí, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. O sea, ellos sí sabían quién era el que llegaba en ese momento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Bueno, hasta ahí vemos entonces que en ese tiempo se hizo el traslado del arca del pacto aquí donde estaban ellos, que era con los filisteos. La idolatría que se practicaba era muy grande. El pueblo de Israel seguía practicando la idolatría, y vamos a mirar 1 Samuel 7 del 3 al 4 para que tengamos en cuenta esos, aunque en el desarrollo lo vamos a volver a revisar, pero vamos a leerlo ahorita. 1 Samuel 7, del 3 al 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot y entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. O sea, ellos estaban en una derrota. ¿Por qué? Porque estaban en la idolatría. Es verdad, trajeron el pacto, el arca del pacto, como que sintieron que con la llegada, pues sí, está el Señor, pero ¿qué seguían haciendo ellos? Seguían sirviendo a los otros dioses. Bueno, aquí dice, entonces dijo Israel, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Entonces, esto fue lo que les dijo Samuel al pueblo de Israel. Ustedes están perdiendo, ustedes dejen esa idolatría, arrepiéntanse, como dice, de todo corazón, vuestro corazón, y volveos a Jehová y servid solamente a él. Y el pueblo, efectivamente, eso fue lo que hizo. Vemos aquí también que a través fue una gran influencia Samuel
Y David también fue una gran influencia en este tiempo en que se estaban dando el tiempo de Samuel. El segundo de Samuel concluye con la ira del Señor siendo retirada de Israel. Y vamos a leer 2 de Samuel 24, 25. Dice, es el final del segundo del libro de Samuel, dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. O sea, la ira del Señor fue retirada hacia el pueblo de Israel, que venían haciendo lo que no era correcto. Y luego dice aquí que Samuel fue levantado para culminar este periodo de los jueces y, como les dije, y el comienzo de los reyes. Samuel fue la respuesta de una oración, pero fue también el propósito y la soberanía de Dios dentro de sus planes, que lo tenía, de Ana, su madre, y de su esposo Elcana, el cual no habían podido tener hijos ellos, y ella vivía muy frustrada. Y un día orando le dijo al Señor, es lo que tenemos que aprender nosotros de padres, comprender que los hijos no son nuestros, tenemos que administrar en un tiempo sus vidas, dirigirlos, instruirlos en el camino en el Señor, instruirlos en el camino de la vida, pero finalmente tenemos que entregárselos a Dios. Y aquí Ana, en su oración, estaba pidiendo por un hijo, y que si ese hijo se le era otorgado, ella lo llevaría siendo niño al templo y lo ofrecería allí, o sea, lo dejaría allí para que le pudiera servir al Señor, cosa que de esa manera se cumplió. El Espíritu Santo en ese tiempo capacitó también mucho a hombres como a Saúl, que después veremos que también el Señor se apartó de él por su desobediencia, y también capacitó mucho a David, y vamos a ver varias cosas en donde él preparó hombres, en donde el Espíritu venía sobre. Acordémonos que en ese tiempo el Espíritu Santo no moraba dentro de nosotros como lo hace hoy en día, sino venía sobre ellos y así mismo se iba. Entonces él capacitó muchos hombres de esa forma. También trajo el Espíritu Santo en ese tiempo profecía y trajo muchas victorias en las batallas. Los libros muestran que en estos dos libros de Samuel muestran todos los efectos del pecado de una nación y personales, qué consecuencia pueden tener. Entonces vamos a mirar todo eso. El pecado de Elí y sus hijos lo muestra aquí, todo lo que trajo, la consecuencia que trajo, porque realmente la vida sacerdotal de esa familia cesó ahí con la vida de sus hijos, porque Dios quitó la vida de estos muchachos, porque ahí dice la palabra que no lo conocían. ¿Responsabilidad de quién? De Elí como sacerdote, sumo sacerdote, quien debería de haber instruido a los muchachos y haber estado pendiente de sus actos, de lo que ellos hacían allí. También se va a ver la desobediencia de Saúl y los resultados que tuvieron esa desobediencia. También vamos a ver en estos libros las consecuencias del pecado de David, pero también dentro de esas consecuencias de los pecados de David, vemos también cómo él, a pesar de todo, traía un verdadero arrepentimiento a su vida ante Dios, y siempre buscó guía en las batallas, siempre buscaba la guía del Señor, y eso le dio muchas victorias a él. Entonces, en esas guías, esa búsqueda de guía del Señor, vemos un hombre que dependía de él. Entonces, eso nos enseña también las consecuencias que trae el pecado en la vida de cada uno en lo personal, pero independientemente de eso, o sea, Dios puede perdonar nuestro pecado, pero las consecuencias las vamos a vivir, y vamos a ver cómo David tuvo que vivir de una manera dolorosa todas esas consecuencias, pero también vemos cómo la guía y la búsqueda de Dios en determinadas situaciones
nos da Dios a conocer sus victorias, esa dependencia que podamos tener de Él. Entonces, esto es como, así como muy ligeramente, lo que es la introducción del primer y segundo libro de Samuel. El próximo jueves estaremos viendo ya el capítulo número 1 y el capítulo número 2 del libro de Samuel. Les deseo una feliz noche y muchas bendiciones para todos.